Bienvenidos todos a la presencia del Señor, ¿verdad? A esta casa. Le damos saludo a los hermanos que están, ¿verdad? Nos estamos conectando en las redes para la honra y gloria del Señor. A los hermanos que están en las diferentes partes del cono sur de América, Centroamérica, Norteamérica y más allá donde las ondas nos lleven a la presencia. Lleve el Señor, el Espíritu Santo, acomode a cada uno en su corazón la palabra. Nos gozamos, hermano, en Cristo. Nos gozamos con Sandrita. Verle acá. Bienvenida, Sandrita. Bienvenidos todos, hermano. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Oremos al Señor. Padre eterno Dios, te alabamos, Señor. Te seguimos adorando, bendiciéndote, oh Dios, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, la alabanza, la honra, Dios mío, Señor. Los cánticos, toda la adoración es para ti, Señor, Dios mío. Todas estas voces dedicadas a ti para honra y gloria de tu nombre, Señor. La enseñanza, Señor, puesta en tus manos, Dios mío, para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo habla en nuestro ser, Dios mío, para edificación, para consolación y exhortación de la iglesia en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y habla en nuestros corazones, Señor. Sé tú hablando en nuestros corazones en esta mañana, en todo nuestro ser, para que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles delante de tu presencia, para honra y gloria de tu nombre. Perdónanos una vez más, porque nos reconocemos débiles, Señor, pero que solo tú eres digno, Señor, y en ti solamente tenemos fortaleza, aliento, vigor, y nos da esa fuerza, Dios mío, para levantarnos cada día, Señor, a honrarte y bendecirte. En el nombre glorioso, Señor, bendícenos por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, hemos titulado en esta mañana un tema para compartir que está en las Sagradas Escrituras. No lo inventamos nosotros. Está allí, nosotros tratamos para la honra y gloria del Señor. Tratamos, siempre recuerdo esa palabra de mi hermano Arcadio que le preguntaba a un hermano allá, no recuerdo de Benecer, aquí tratando. La hermana Félida, gloria a Dios te bendiga. Con todo respeto a mi hermana en la escuela, a mi hermano Pastor Avi, a mi hermana Katiuska y a todos los hermanos. Bendecidos sean en el nombre del Señor. Bueno, tratando, para la honra y gloria del Señor. Es el Señor, es el Espíritu Santo en nuestros corazones quien habla y quien pone palabras para honrarle y glorificarle, hermano. Realmente vemos la figura del que está allí, muchas veces no nos cuadra, muchas veces nos cae gordito, nos cae altico, el hermano habla así, el hermano dice así, el hermano dice así, pero en fin en cuenta el Espíritu Santo, gloria a Dios, quien quiera acomodar todo, hermano, y que el Señor en nuestros corazones sea Él hablando a cada uno de nosotros, para Él sea toda la gloria y la honra. Tres tiempos de la vida del creyente, tres tiempos en la vida del cristiano, hermano. Nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento, en la primera carta de los tesalonicenses. La primera carta de los tesalonicenses. En estos días, en el preámbulo del aniversario de la iglesia, en el mes de octubre, hablamos de la iglesia y de una iglesia modelo, de una iglesia perfecta. Y leíamos buscando realmente en las Sagradas Escrituras, porque ¿dónde vamos a buscar si no es en la palabra de Dios? ¿Verdad? Quien nos edifica, quien nos habla a nosotros. Y Tesalonicenses representa, fue a la primera iglesia que el apóstol Pablo dirigió una carta en el año 55 de nuestra era cristiana, en el primer siglo, y la dirigió especialmente a la iglesia de Tesalónica, la iglesia que él mismo fundó, primeramente el Espíritu Santo, el Señor, pero que él fue el instrumento para fundar la iglesia de Tesalónica. Allí y nos ubicamos esta mañana. Se les recomienda, hermano, en el día de hoy, que todos nosotros podamos leer, releer en el libro de los Hechos, que es el libro histórico, muy importante recalcarlo. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es un libro histórico que nos habla a nosotros de ese inicio de la iglesia primitiva, de esa conformación de la iglesia, como el Señor, ¿verdad?, obró con su discípulo, con los hermanos que iban siendo llamados. Fíjense, en una primera predicación se convierte en 3,000 personas y luego se convierte en 5,000. La iglesia iba creciendo en el Señor iba añadiendo a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, y el Señor iba tratando allí. En el libro de los Hechos acontecieron muchas cosas. Y hay, es importante decirlo, hermano, que el libro de los Hechos no es doctrinario, definitivamente, porque a veces nosotros decimos, allí está. Si tomamos algunos ejemplos
que nos ayudan en nuestro crecimiento, pero realmente las cartas apostólicas, todo el Nuevo Testamento, pero el libro de los Hechos es histórico. Y parece hay una práctica dentro de la cristiandad o dentro del cristianismo, que es que tomamos muchas cosas de aquí y de allá del Nuevo Testamento y creemos que eso es doctrina para la iglesia realmente. Y lo tomamos así, que no buscamos el contexto. O sea, deberíamos aplicar una ley del contexto, que es que cada texto que nosotros tenemos que revisarlo con el contexto. Lo que está antes nos enseñaban en doctrina, ¿verdad? Nos enseñaban en esa escuela inicial de catecúmeno, ¿verdad? En ese principio de que tenemos que buscar antes del texto y después del texto, que pudiera estar un pasaje después, en el mismo pasaje, capítulo que estemos tratando, unos versículos antes, unos versículos después, pero pudiera estar en un libro después o un libro antes. Y si no, en el Antiguo Testamento, y si no, hacia final del Antiguo Testamento, es decir, en toda la Sagrada Escritura, porque toda la Escritura, dice Timoteo, fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. El Señor, para Él sea la gloria. El más interesado en que usted y yo seamos edificados es el Señor. Amén. En cambio, los hombres de Dios, los que muchas veces de alguna manera también enseñamos, nos equivocamos porque nos vamos por la tangente, porque nos vamos hacia nuestros principios, hacia nuestra manera de ver las cosas, y allí muchas veces torcemos lo que no se debe torcer, la Sagrada Escritura. Y cuidado, porque en Apocalipsis hay una demanda fuerte allí. Entonces, en los últimos tiempos, hermano, hemos estado leyendo, estamos viendo la preocupación de algunas personas que se inclinan por declararse profetas, declararse apóstoles, ¿verdad? En estos últimos tiempos, cuando ignoran lo que realmente el Señor dice. Y eso lo digo, hermano, con base a que escuchaba a alguien decir, bueno, lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 16, que la profecía era hasta Juan. No, eso no es así. Bueno, entonces yo no lo digo. Se atreven a refutar a lo que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, lo dijo Jesucristo y para mí es palabra. Más nada, hermano. Si lo dijo Jesucristo, lo puede otro refutar de alguna otra manera, pero es. Entonces, quiero decir lo siguiente, hermano. En definitiva, ni la profecía se ha acabado, ni los apóstoles se han acabado porque son necesarios. Eso lo estudiábamos aquí en clase con nuestro hermano Arcadio, y en el hermano Arcadio lo reafirmábamos. Entonces, para no irnos porque algunos hermanos, el hermano va a predicar y de repente está pensando que no hay profeta, que no hay apóstoles, que no hay, no, señor, no. Sí hay profetas, sí hay apóstoles, pero todo medido bajo la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿entiendes? ¿Quién tiene señales de los apóstoles? ¿Quién ha cumplido? ¿Quién no ha cumplido? Conforme a esto, y si no ha cumplido es porque no le ha amanecido. Ley y testimonio, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, no les ha amanecido. Cantinflas. Bueno, dice la palabra, hermano, para no estar tres tiempos, la iglesia modelo, decíamos que es del Señor Jesucristo en el libro de Mateo, el apóstol, el Señor se preocupaba realmente por decirnos a nosotros, o por indagar en la feligresía, en sus discípulos, si ellos estaban conscientes de quién era Él. Columna vertebral de nuestra fe, hermano. Si nosotros negamos a Jesucristo, y esto lo he repetido eso por 200 veces aquí, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Si negamos a Jesucristo como Dios, hermano, no nos ha amanecido. Lamentablemente en vuestros pecados moriréis. Dijo el Señor. Si no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, en vuestros pecados moriréis. O sea, Jesucristo es Dios. Y debemos estar claros de eso. Si no creen que Jesucristo es Dios, porque los grupos de los testigos de Jehová creen que Jesucristo es una especie de Simón Bolívar, una especie de libertador, ¿verdad? Y allí, más nada, pero no es Dios. Y uno revisa la doctrina de los mormones, que son las más comunes, que a veces uno menciona, igualito, niegan a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es su organización, es su movimiento, es su manera de ver las cosas, pero no es conforme a las Sagradas Escrituras. Dios nos ayude, amén. Entonces, pensando en todo eso, el Señor Jesucristo le decía, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Estoy parafraseando, ¿verdad? Mateo 16. Usted lo busca en los versículos 16, 17, 18, y allí usted va a conseguir ese relato histórico que quedó allí, hermano,
muy tajante para nosotros en el nombre de Pedro llegó y dijo, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres un profeta o alguien. Wow, una persona relevante, pero nunca. Y Pedro se levantó y Pedro revela, el Señor, el Espíritu Santo, Dios le da esa revelación, el Padre, porque Jesucristo lo dijo, que fue el Padre quien se lo reveló. Y dice Pedro, tú eres el Cristo. Cristo es el ungido de Dios. Pedro se va allá y revela lo que a lo celestial, gloria a Dios, a lo profundo. Tú eres el verbo, tú eres el Cristo. Ese verbo que Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido sin él fue hecho. Gloria, en él estaba la vida de cada uno de nosotros para dar gloria al Señor. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a todos aquellos que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. El Señor nos abrió las puertas, hermano. Gloria al Señor por ese maravilloso. Por eso hablamos, por eso cantamos, por eso alabamos a Dios, glorificamos al Señor. Porque la gloria es para Cristo Jesús. Para Él solo sea todo, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces el Señor dijo, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Una revelación. El mismo Señor Jesucristo, en presencia de él, le dijo, Pedro, te lo reveló mi Padre. Gloria a Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra mi iglesia. Se llamó mi iglesia. Se nos mencionó por primera vez el término iglesia. Gloria a Dios. De allí que nosotros realmente, después de Pentecostés, formamos realmente el cuerpo de la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Lavados por la sangre del Cordero. Con muchas virtudes, pero con muchos defectos también. Y que el Señor comenzó en nosotros la buena obra, la va perfeccionando hasta el día de su venida para estar en su presencia. Gloria al Señor. Por allí, entonces, algunos decíamos, la otra vez leíamos un comentario un escrito que está muy bonito y ha salido y está sonado por las redes. Decía un hermano, Pablo le preguntaba, quiero ir a una iglesia modelo. Y Pablo le decía, bueno, él comenzó, me recomendaron Efesios, ir a la iglesia de Éfeso, una iglesia muy espiritual. Entonces Pablo le refutaba algunas cosas que tenía. Eso lo sacaron así, no es que Pablo, no, sino que era algo, ¿cómo llamarlo? Una analogía, pudiera ser algo, bien, pero le decía los defectos que tenía. Y así se fue buscando hacia la iglesia de Tesalónica, hacia la iglesia de los Gálatas y hacia la iglesia de Corinto. Y fíjese, wow, me dice, y Pablo siempre le mencionaba y el hombre iba buscando de un lado a otro. La iglesia perfecta eres tú, hermano. La iglesia perfecta la haces tú para la presencia del Señor. Ni las iglesias de Apocalipsis, las 7 del Apocalipsis. Es decir, soy yo con la presencia, con mi andar, con mi caminar, con mi fe puesta en Jesucristo, no con mi fe privada, no, con la fe que Dios ha puesto en mi corazón, amén, y que va creciendo para ayudar, para bendecir, para ser misericordioso, para ser compasivo, para dejar de ser chismoso, para dejar de ser, mala paga, etcétera, mal marido, mal padre, mal hijo, hablador, amantes de los deleites más que de Dios, y pare de contar, hermano. Entonces muchas veces nosotros espiritualizamos todo y nos olvidamos que esta carne, este cuerpo mortal todavía está aquí andando. Entonces nosotros necesitamos para que nosotros seamos plenamente, como decía mi hermano, tricótomo preparado, espíritu, alma y cuerpo delante del Señor, porque este cuerpo necesita comer como le gusta y a quién no. Seguro estamos esperando un picadillo ya que nos está esperando en la casa, o un pollo, etcétera. A lo mejor a quien no, pero bueno, el Señor proveerá, como dijo mi hermana, esposa de mi hermano David, se me va el nombre, disculpen porque a los chistas, dijo el hermano, siempre hace falta. Gloria a Dios, una iglesia modelo, hermano. Entonces, sí, nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y tomamos, hermano. Por eso debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Gloria a Dios. Y en esta mañana yo quiero recordarles, ya antes lo habíamos hablado, de la iglesia modelo, que fue Tesalónica. Realmente se dice que
no hubo muy poca de la iglesia modelo como Tesalónica, porque se esmeraron en el trabajo, en la fe, en lo que el Señor había puesto en sus corazones. Y leemos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, primera de Tesalonicenses capítulo 1 en adelante hasta el 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, por amor de vosotros, perdón. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano. Jesús, quien resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Jesús viene por segunda vez. Gloria a Dios. Cristo viene por nosotros. Gloria al Señor. En el marco de la Santa Cena que estamos celebrando hoy, de este acto solemne, que debe ser cada día más solemne para la honra y gloria del Señor, porque Cristo murió, Él padeció, decía el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, comió y bebió también de aquella copa, dando gracias al Señor, llamándonos y exhortándonos, tanto más veamos que aquel día se acerca. Entonces el Señor dice que cada vez que tomemos este pan y comamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Gloria a Dios. En función de eso, hermanos, de anunciar la muerte del Señor, para Él sea toda la gloria del Señor, nosotros vamos a tomar algunos elementos, ¿verdad? Y lo hemos titulado 3 tiempos en la vida del creyente. 3 tiempos en la vida de los hermanos de Tesalónica que nos ayuden de alguna manera a nosotros a seguir creciendo como debe ser en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea la gloria. Es crecer, hermano, el objetivo. El objetivo aquí no es menguar, ni quedarnos enanos espirituales, como decía mi hermano, ¿verdad? No, que por eso en estos días en la célula de oración leíamos esa porción. Debiéramos ser ya nosotros doctores de la ley, creciendo, el hermano Evi lo ha repetido, ¿verdad? Dejando ya los rudimentos, porque está allí en hebreo, avancemos a lo que está adelante. Pero el apóstol Pablo era un paladín de esto, realmente era un guerrero del Señor, ciertamente olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está adelante, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros fallamos por eso. Hay un pasaje que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. De conocimiento, ¿por qué? Porque nosotros ignoramos en lo que está en las Sagradas Escrituras, o queremos hacernos el Willy, como dicen allí, aquí en nuestro lenguaje popular, llanero, venezolano, nos queremos hacer y queremos poner de lado las Sagradas Escrituras para hacerlo a que nosotros nos place. Y no debe ser así, hermano. Entonces, es conforme a lo que está escrito. Yo mencionaba hace rato lo siguiente, hermano, no me voy a limitar, por motivo de tiempo, no me voy a limitar a leerlo, ¿verdad? Pero voy a tratar de parafrasearlo y ustedes me ayudan porque ustedes tienen conocimiento también, amén. Gloria a Dios. Si nosotros vamos
al libro de Corintios, por ejemplo, la primera de Corintios, esa sí lo voy a leer, ¿verdad? Vemos que algo muy sencillo, hermano. El apóstol Pablo realmente hablaba a la iglesia un mensaje muy bello, hermano. Porque la palabra, estoy leyendo en 1:18, primera de Corintios, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Como la palabra de la cruz es locura de los que se pierden, porque niegan la raíz principal, que es la fe, y cuando se niega la raíz principal, que es la doctrina de nosotros creer que Cristo es Dios, oye, apostatamos de la fe. Apostatar es apartarse de esa raíz, ¿verdad? De esa columna vertebral que es Cristo Jesús. Por nuestra fábula, por la sutileza de los hombres, por los sueños, por las apariencias que engañan. Entonces nos vamos, pues repito, por la tangente como en términos matemáticos. Entonces nos salimos del carril. El vagón se va por otro lado y no debe ser, hermano. Entonces el apóstol Pablo nos dice que la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues escrito está, destruir la sabiduría de los sabios, desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por lo que en estos momentos, en los últimos tiempos, estamos predicando la palabra de Dios. Usted y yo, para la gloria del Señor, hermano. No podemos dejarnos envanecer por una filosofía de corriente humana, porque los grandes pensadores fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Y si nosotros secularmente no podemos estudiar la historia, la filosofía, entonces nosotros nos vamos por la tangente. Por eso el apóstol Pablo, siendo doctor de la ley, fariseo de fariseo, escriba, formado en la escuela de Gamaliel y formado en toda esa escuela, Pablo prefirió hablar 3 palabras con sabiduría, ¿verdad? Que bajo la interpretación de lenguas o alguna otra cuestión. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 decía, es que es mejor que profeticéis en estos tiempos. Aquí nadie está negando profecía. Gloria a Dios, porque todas las sagradas escrituras es profecía para la honra y gloria del Señor. Aquí nosotros lo que tenemos que tomar es que usted y yo, cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos entender que debemos exhortar, que debemos edificar y que debemos consolar a los hermanos en la fe. 3 elementos fundamentales, hermano, más nada. Lo demás, y no, wow, es que pudiéramos decir, el hermano Arcadio decía paja, mucho gamalote, mucho gamelote, sí, mucho, y discúlpeme la expresión, pero lo demás es nada, hermano. Porque el apóstol Pablo fue más tremendo. El apóstol dijo, yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces no nos vengan con el cuento de una filosofía de Platón, Aristóteles, ni me vengan con la cuenta de Jean Piaget, ni de la escuela fundamentalista, ni de la Gestalt. No me vengan amigos con cuentos de camino, porque no es eso, hermano. Pudiéramos estudiarlo y pudiéramos decirlo, pero el apóstol se propuso no ir con palabras persuasivas delante de la iglesia del Señor, porque era respetuoso de las cosas del Señor. Era respetuoso, hermano. Y en estos tiempos nosotros no podemos disfrazar, porque el hermano Juan predicó camaleones la otra vez, gloria a Dios. Yo le diría, a veces nosotros tratamos de camuflajear el mensaje para disfrazarlo y ponerlo más suavecito a la gente. Eso es bajar los precios, hermano. Por eso el hermano en el aniversario hace 2 años, en pocas palabras, hermano, porque nosotros estamos llamados a ser santos, la santidad de Dios, que ya yo deje la fornicación y que deje el adulterio, que deje de robar, que no puedo estar metiendo una zancadilla de robar a las personas si soy un comerciante, yo no puedo andar teniendo una balanza desmedida allí. Yo tengo que ser lo más justo porque Cristo Jesús vive en mi corazón. No se compagina que lo que yo diga con lo que yo hago. Eso es no tener ética ni moral, hermano. Dios nos ayude, amén. Gloria a Dios. Es la locura de la predicación de la palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Gloria a Dios.
Para los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda la gloria para él, hermano. Aquí no es la elocuencia, hermano, gloria al Señor. Lógico, sí, importante. Yo no estoy diciendo en el estudio, para la honra y gloria del Señor. O sea, el Señor nos permitió medio chapucear allí algo en la universidad y así sucesivamente. Lógico. El apóstol Pablo, cuando se presentó en el Areópago, en libros Hechos, y fíjese que ahí comienza el nacimiento de los tesalonicenses. Él se va allí y él comienza a hablar de Cristo, y comienza a hablar. Se indignó tanto de ver tanta idolatría en la ciudad, porque él se paseó y vio un aviso al Dios al Dios desconocido. Ahí está en Hechos capítulo 16. Se indignó, dice la palabra de Dios. Se molestó realmente. Hermano, sentía, wow, ¿qué pasa con esta gente? Los griegos. En el norte de Grecia estaba Tesalónica allí y ese grupo estaba los estoicos, los epicúreos, es decir, ¿cómo decir? El caché de la sabiduría del mundo, hermano. Manejaban a Platón, a Aristóteles y a Sócrates. Manejaban el pensar del hombre. El filósofo que se lo pasaba en las calles pensando y comenzaba y de repente te paraba y ponía a hablar contigo en ese momento y te hacía una pregunta y comenzaban a dialogar y de esa pregunta venía otra reflexión y venía así sucesivamente. O sea, gente pensadora, es como ir a una universidad y a veces tú consigas a un grupo de muchachos estudiantes de sociología en ese y wow, y muchos se les iba, se les quemaba, se les fundaban la cotufa también, ¿verdad? Pero así, hermano, él entonces comienza el apóstol Pablo y se los dice. Y después de ir predicando ya cuando el Pablo menciona acerca de la resurrección, entonces ellos le dicen, ahora hay algo importante antes de esto. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando, ellos dijeron, ¿qué palabrerías son estas? Entonces, no, esto es un palabrero entonces, y hablando de ese palabrero, él dice, ese es una nueva predicación, porque él les hablaba de Cristo, de la gloria de Cristo, dice allí. Entonces, a él lo tildaron de loco también, estos que eran sabios, que eran más locos que quién sabe qué, entonces lo tildaron de loco, de palabrero. Pero sí, hermanos, la predicación, la locura de la predicación. Ahora, la locura lo llamaba la locura de predicación, pero no es un mensaje vano, no, es la palabra de Dios revelada, ¿entiendes? Enseñando a la humanidad a arrepentirse. Como Juan se lo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y dijo el Señor de él, no ha habido hombre mayor que parido de mujer que no sea mayor que Juan. Pero el menor en el cielo es mayor que él también, lo dijo. Entonces, y el Señor, fíjese, dice esa palabra en Juan 16, que hasta Juan, la ley y los profetas hasta Juan. Yo menciono esto porque si hemos escuchado hasta dentro de las congregaciones nuestras, hermanos queriendo realmente inducir, hermanos, que hay profetas en este tiempo y que yo pudiera venir aquí a inducirles a ustedes que yo soy profeta y que el Señor me ha revelado y que yo,
Como decía un hermano una vez, y entonces llegó un hermano y le llamó, y hermano, usted tiene que entregarme el carro porque el Señor me dijo que me diera el carro. Y si el Señor le dijo a usted que le diera el carro, ¿por qué no me lo dice a mí también, que tengo el Espíritu Santo y que tengo al Señor? Cuidado, hermano, con eso. En los últimos tiempos se están levantando falsos cristos, falsos profetas. El profeta de Dios, óigame esto y lo voy a repetir, pero discúlpeme, mi hermano Avi, que yo voy a decir porque eso, ¿verdad? El profeta de Dios, aquí en esta congregación, nosotros, el hermano Arcadio lo mencionó, Hebreo capítulo 1, ¿verdad? 1, 2 y 3. Hebreo capítulo 1, 1, 2 y 3. Sencillo allí. El Señor en otros tiempos, allá en el pasado, habló por los padres, por los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Gloria a Dios. O le damos la gloria al Hijo o no le damos la gloria, o se la damos a los hombres. Pues. Entonces llega un X persona, un personaje, valga la redundancia, disculpe. Entonces, oye, la persona con su elocuencia y con su forma de hablar, de inducir sagazmente, porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, y hay que tener cuidado con ellos. Se introducen en la casa, te hacen desastre, se introducen en la congregación, y wow, ¿qué pasa? Que no ha habido allí discernimiento para ver todas estas cosas. Dios nos ayude, amén. No sé por qué estoy mencionando esto, gloria a Dios, pero está allí en la palabra. Gloria al Señor, el Espíritu Santo. Dios es grande, maravilloso. En estos potreros. ¿Y dónde está, decía mi hermano, verdad, el mensaje de Jesucristo? ¿Dónde está el mensaje, hermano? Yo quiero que el hermano, alguien diga, ¿dónde está el mensaje de Jesucristo en estos últimos tiempos? Necesitamos oír la voz audible de Cristo allí, con todo respeto, y discúlpeme, no estoy diciendo que no estoy diciendo esto porque no crea que la soberanía de Dios, no, la soberanía de Dios es grande y el Señor habla, ¿verdad? Gloria, pero tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Entonces el hermano está pensando, mire hermano, vaya dígale al hermano Lucho, tal, que esto. Así. No, ya el Señor habló, hermano, y está aquí. Es la Biblia, la palabra de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis, aquí tenemos nosotros la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos en estar atentos como una antorcha. Ah, pero no queremos leerla. Vayamos, hermano. ¿Cómo va a abundar la palabra en mí? Porque Silas, que era profeta, y allí en Hechos 13, ellos hablaron con abundancia de palabras. ¿Cómo Pablo hablaba con abundancia de palabras? ¿Cómo Pedro hablaba con abundancia de palabras? Tanto que Eutico se cayó de la pared allí dormido. ¿Verdad? Ese es, hermano, gloria a Dios. El mensaje de la palabra profética más segura está en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la regla de fe y conducta de nosotros. ¿Queremos guiarnos? Guiémonos por la palabra de Dios. Los manuales, muy interesantes. Los libros, buenísimos. Pero nosotros debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Porque para nosotros es conveniente, hermano. Vosotros escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces tenemos que ir a la fuente, hermano. La senda antigua está en las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios. Estos tiempos. Y dice el Señor en Génesis capítulo 6:3 que no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Desde el principio, hermano. Dijo, porque más su vida serán 120 años. ¿Sí? Entonces, hay un mensaje allí realmente. La historia de la humanidad va aproximadamente en los 6.000 años, hermano. ¿En qué tiempo estamos? Escatológicamente, muy próximo de los 6.000. ¿Ya lo rebasamos o qué pasó? Entonces dice que eso de 120 años en griego o hebreo, creo, da la misma connotación a 120 años proféticamente, son de 120 jubileos que han ocurrido desde el inicio hasta el presente. El Señor abrió un paréntesis hace 2000 años,
donde nosotros entramos a la gracia por la misericordia de Dios y comenzamos allí un periodo de gracia. 2000 años. Perdón. Y el apóstol Pedro decía que alguna gente se decía que algunos, disculpe hermano, voy a ver un poquito de agua. Que tengo allí un... Gracias, hermano. El apóstol Pedro decía, dice allí que algunos dicen, ¿cuándo va a venir el Señor? El Señor no viene desde que está, y la gente se ha cansado. Wow, y el llamado a nosotros es para que no nos cansemos, porque la misericordia del Señor es para que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Y el Señor no quiere que nadie se pierda, menos nosotros que estamos en Cristo Jesús, pero debemos cuidar de nuestra salvación con temor y con temblor. Gloria a Dios. ¿Tiene que ver todo esto con los tiempos de Dios? Sí, hermano, tiene que ver. Fíjense que el apóstol vuelve allá a Tesalonicense. ¿Cuáles son esa iglesia modelo? ¿Qué tiempos aplicó? Pablo, Silvano y Timoteo, como ya decíamos, Silvano que era acompañante de Pablo, allí en el libro de Hechos 15, 16, 17, fue encarcelado con Pablo, era un hombre, ¿verdad? Ayudador de Pablo a carta cabal, fue preso con él. En el libro, en Hechos 16, vemos la historia también. Y luego en el 16 se consiguen a Timoteo, y Timoteo, Pablo se lo trae también, comienzan a predicar a 3 hombres que se dedicaron de lleno a esa fundación de esa iglesia poderosa en Cristo Jesús, que fue poco tiempo, creo que fueron 3 semanas que pasó. Dice que habla de tres días de reposo, que implicaría 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Si tenían 3 sábados, implicaba las 3 semanas. En esos 3, entonces fueron perseguidos enormemente, hermano. Repito, el libro de Hechos vemos allí eso. Entonces, estos hombres piadosos, hombres de fe, acompañando al pastor Pablo, apóstol, se mantuvieron allí en esa lucha. A la iglesia de la obsesionacencia en Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios. En el 2, hermano. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria. Eran hombres de oración. Quizás dice allí, no sé cómo orarían ellos, pero ellos hacían memoria de aquellos hermanos. Siempre hacían memoria, dice, de la iglesia de Tesalónica, y daban gracias, tenían una acción de gracia perenne por la iglesia de Tesalónica, porque lo que ellos vivieron con esa iglesia a Pablo le compungió. Realmente sentía, hermano, el amor. Gloria a Dios. En este momento que el hermano Freddy y el hermano David cantaban, como yo me gozo, hermano, viéndolo, porque yo a David veía, quizás Sandrita debe parecer de más, pero yo veo a la hermana Elina en David, para la gloria de Dios. Y la hermana del hermano Elina y la hermana Sandra nos enseñaron cánticos, nos enseñaron a cantar, hermano. Gloria, la mayoría de esos signos, o sea, era el recuerdo, era el amor, hermano. Si veo a Freddy hoy día más que nunca, pareciera estar viendo a mi hermano Arcadio, para la honra y gloria del Señor lo digo, con todo respeto a la madre, porque se me parece más Freddy a Arcadio y a Gustavo se me parece más a la hermana. O sea, hay un reflejo en cada uno de nosotros como hijos de nuestros padres, gloria al Señor. Pero el trabajo que hicieron, ¿cómo se gozaría mi hermano Arcadio viendo a Freddy cantando? Y mi hermana Elina a David. Y Sandrita pronto la tendremos para la honra y gloria del Señor, porque cómo cantan. Qué tenor, qué melodía, ¿no? Yo no sé mucho de música, pero creo que es melodía, hermana. Entonces, yo me gozo. Pero pudiera yo decir, no solamente me gozo en ver a mi hermano Avi predicando, gloria a Dios, ¿verdad? Porque así lo fundamentaron, gloria al Señor. Me gozo ver a Jesús aquí en la presencia de la iglesia, porque la hermana Clemencia hizo un trabajo con su hijo. ¿Ya? Me gozo ver a hermano Luzardo, que fue enviado a predicar como pastor. A veces me va y le digo pastor, pero es que el hermano Arcadio lo nombró pastor. Allá, ayudante de mi hermano Balsa. Gloria a Dios, hermano. En cada uno, hermano, en el trabajo, no solamente porque sean pastores o no, pero en el diaconado, las hermanas.
en el trabajo que el Espíritu Santo es el que está haciendo con cada uno de ustedes y conmigo para la honra y gloria del Señor. Yo a mi hermana Lina la recuerdo, hermana Lina, se me va el nombre, hermana, mi hermana, se me fue el nombre de mi hermana, no, detrás de mi hermana Inés, amén, no, Pepita también, pero a mi hermana Lida, yo recuerdo a mi hermana Lida mucho cuando yo veo a mi hermana Lida, la asociaba mucho con la hermana, yo le pregunté la otra vez si era hermana de la esposa del hermano, partió con el Señor, partieron con el Señor, mi hermano Guido, gloria a Dios, hermano. Entonces, eso es recordar, es vivir, hermano. Yo no sé, pero yo soy muy nostálgico en eso. Ver a Cruzita y recordarla, ¿no? Estos días decía, echando broma, se le cayó la cédula, pero yo a Cruzita, recién convertido en el Evangelio, aquí la artista que había en Barina era Cruzita, y las hermanas Cabriles aquí en la iglesia. Por acá por la iglesia, las hermanas Cabriles, mi hermana Cruzita en la Esmirna, Víctor Peña en la Esmirna, ¿ven? De aquellos tiempos, estoy hablando de hace 40 años, casi 38 años, para la gloria de Dios, hermano. ¿Entiendes? Entonces yo remembreo, gloria a Dios, y yo veo aquí, si veo a Sandrita, me acuerdo de la hermana Mogollón, allá sé que la hermana Lola, su equipo, era muy amiga, ahí la conocimos, gloria a Dios, eran muy amigas de mi mamá, gloria al Señor, hermano, se me fue, gloria al hermano Juan, gloria a Dios, acordaros sin cesar delante de escuchen aquí, hermano, damos siempre gracias a Dios, y eso es lo que quería, dar gracias a Dios, acción de gracias. Esto que acabo de hacer, de repente el hermano se fue, no, acciones de gracia, gloria a Dios. El apóstol Pablo tenía una acción de gracia por esa iglesia, hermano, por esa iglesia de Tesalónica tan especial, por lo que estos hermanos vivieron allí y cómo se comportaron con el Pablo y cómo lo animaron, hermano, y lo sobreanimaron para levantarse, porque el hermano, wow, lo sacaron, lo metieron en la cárcel, de más adentro. Los hermanos cantaban, oraban y adoraban y la cárcel se abrió, gloria a Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en cada corazón de ellos, gloria a Dios. Damos siempre gracias a Dios, siempre gracias a Dios por todos vosotros. Esto que yo acabo de hacer es lo que quiero hacer, una gracias a Dios por cada uno. Porque verlos a ustedes en eso, hermano, es también vernos a nosotros, que por la misericordia de Dios el Señor nos ha permitido estar en pie para la honra y gloria del Señor. Con imperfecciones, hermano, no somos perfectos, tenemos muchos defectos. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado, amén. Siempre dando gracias a Dios por todos vosotros. Damos, plural. O sea, los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, gloria a Dios. Una unidad perfecta. ¿Cómo oraban? No sé si lo hacían en voz alta, todos a la vez, si oraba uno y el otro le seguía. Lo cierto es que ellos oraban todos y estaban unánimes, en común acuerdo para orar por la iglesia del Señor. Dios permita que nosotros, gracias a Dios por el equipo de oración, hermano. A veces se ve como que realmente a veces no venimos o muy poco hemos participado, pero gracias a Dios porque ustedes están aquí, hermanos. Sin ustedes realmente no estaríamos en pie también, porque ustedes son una pieza importante, hermano. Ese grupo de oración de los miércoles, ese es el trabajo en el Señor, gloria a Dios. Nos ayuda, amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordando, hermano. Wow, mi hermano, cómo mi hermana luchó por su familia, cómo dio esa palabra de inicio, cómo nos enseñaba a cantar. Gloria a Dios, ya parten con el Señor, pero bueno, a los hijos que que permita el Señor que tomen la bandera, que el Señor allí y pronto veamos cantando a Santo. Gloria a Dios. Vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Wow, hermano. Delante de Dios y Padre de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Primer tiempo. De la obra de vuestra fe. La obra, fíjese, se ha discutido por mucho tiempo si es fe o si son obras, si es la obra o es... Wow. Justificados pues por la fe en Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, gloria a Dios. Entonces, pero Santiago nos dice que la fe sin obra está muerta. Nosotros tenemos que obrar por fe.
Gloria a Dios. Es que el accionar de la fe de estos hombres se transformó en obras que se vieron palpablemente, hermano. Se vieron. Si alguna iglesia perfecta en esto fue porque mostró que a través de vuestra fe, la fe que tenía, y eso es lo que el apóstol Pablo daba gracias en un primer tiempo de un crecimiento perfecto que debe tener la iglesia, es que nuestra fe se debe transformar en obras y nuestras obras deben quedarse por fe en el Señor. Las obras sin la fe están muertas, las obras sin fe también están muertas. O sea, tenemos que, ¿tiene fe? Debo tener obra. Tengo obra, gloria a Dios, porque tengo fe, para la gloria del Señor. El apóstol Pablo mencionaba que ese elemento era importante, un tiempo de fe con Dios, tiempo de fe. Titula el hermano Juan su programa en la radio, ¿verdad? ¿Sí? Un cafecito con fe, un andar en fe, tiempos de fe en el Señor, gloria a Dios. Se debe transformar cada día en obras, las obras que nos permiten a nosotros el obrar en Cristo Jesús. Y esas obras, un poquito más adelante vemos nosotros, por ejemplo, en el 9, porque, vamos al 9 ahí, el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Ellos, la iglesia de Tesalónica, contaba de lo que el apóstol Pablo y los discípulos hicieron en ellos, porque les sembraron una fe genuina, una fe verdadera, inmutable, que no cambiaba y que les permitía crecer en la gracia de Dios. Como ellos, nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Transformado, hermano. Transformado. La iglesia primitiva en Hechos capítulo 15 discutía sobre eso cuando Pedro judaizaba y muchos estaban haciendo que la iglesia se circuncidase y le estaban sembrando, estaban judaizando a la iglesia y la iglesia, wow, no puede ser. Y se entró en una gran discusión, no tan sencilla, hermano. Discutieron hasta llegar a un concilio, gloria a Dios. No era el concilio de Trento, no era el concilio de Nicea, concilios en la historia católico romano, no, era el concilio, el primer concilio de la Iglesia Universal de Cristo Jesús, es el concilio de Jerusalén, allí en Hechos capítulo 15. Y le enseñaron a la iglesia, ellos mismos decidieron que fueran tres cosas que la iglesia tenía que abstenerse. No los turbe más en nada en eso. Que se abstenga de aguado, que se tengan de sangre, sí, de fornicación. Y vamos a buscarlo, hermano, para no salirnos por la tangente. Hechos, libro de Hechos, 15, 20. Lea, mi hermano, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estrangulado y de sangre, de fornicación y de los ídolos. No solamente la idolatría física que se ve allí, una imagen, sino que mi familia no se transformara en una idolatría que me permitiese a mí negar a Cristo. Por eso el Señor en los evangelios decía, quien no dejare padre, madre, hijo, no era porque el Señor quería que abandonasen a sus abuelos, no, sino que el Señor quería era que nosotros tuviésemos la mirada en Cristo Jesús, hermano, amén. Que yo no idolatre a mi esposa antes que a Cristo Jesús, que usted no idolatre a su esposo o a su hijo o su trabajo, no, sino que se convirtiesen de los ídolos a Dios. Y en los últimos tiempos, entonces fíjese, hermano, hoy estamos el 1 de diciembre y se celebra para la cristiandad una fecha muy bonita. Y a quien no le gusta, amén, claro que sí, muy alusiva. Pero hay que tener cuidado que eso no se transforme en que yo tenga que idolatrar el mes, porque si no tengo una prenda para ponerme unos zapatos, entonces, wow, yo ahogo a mi papá para que me dé.
Si lo hay, se lo pone, gloria al Señor. Si hay para pintar la casa, se pinta. Si no lo hay, no idolatres tu hogar. Si lo puedes hacer, hazlo. Gloria al Señor. Pero entonces, fíjese, hermano, celebramos el mes, celebramos el año, celebramos todo y nos hemos convertido en una iglesia de actividades para todo. Sube, baja el telón conforme a lo que el gregoriano calendario, fulano X, pero no solamente el calendario, sino lo que la vida secular nos lleva arropado allí, hermano. ¿Cómo? Yo recuerdo, tenía 16 años y andaba desesperado por ponerme un pantalón, un estreno, porque uno estrenaba, gloria a Dios. Lo que era el 24 y el 31, no, su ropita, había recursos. Pero ya en los 16 años ya iba cambiando la situación y yo desesperado, papá no me daba y yo recuerdo que me fui donde mi papá que me diera y mi papá me dijo algunas palabras así, me dijo que esta sea la última vez que usted, y no era creyente en ese tiempo, no, que sea que usted se desespere por esto. Agarró 100 bolívares, recuerdo, y me los dio, me fui corriendo para Ronnie, me compré mi ropita y me vine. Pero no era creyente tampoco, desesperado en el mundo, así vivíamos. Entonces desesperado por lo que vamos a comer, desesperado porque tenemos que comprarle las hallacas, desesperado porque tenemos que cambiarle, comprar los adornos para la casa, para el árbol, para esto, para aquello, etcétera. Para de contar, y a veces no tenemos, y los que tienen muchachos pequeños, ¿ves? ¿Entiendes? Cosas. Entonces, muchas veces se transforma en idolatría. Cálata lo dice, celebrando los días, celebrando, ¿entiendes? Que eso no sea motivo, ¿verdad? Para que yo cambie la mirada, porque ¿qué es el ídolo? No es nada. Y yo no estoy censurando ni su libertad, no, en ninguna manera, porque Cristo a libertad nos llamó, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero esta iglesia modelo tuvo a bien realmente volver allí a Tesalónica, este, negarse a eso, a los ídolos. Vuestro amor y vuestra constancia, dice allí, perdón, sí. Damos siempre gracias a Dios en memoria de vosotros, en nuestras oraciones, acordándonos sin cegar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primer tiempo, la obra de vuestra fe. Concluimos, que tu fe se transforme en obras para la gloria del Señor. Amén. 2, del trabajo de vuestro amor. El trabajo, hermano. El trabajo. En griego, hermano. Por ahí copié. Hay lo que significa el trabajo en el antiguo griego, nos habla de ergón, que puede ser placentero y estimulante el trabajo, cuando un trabajo suave, relajado. Yo siempre digo, bueno, ¿qué me pesaba a mí una tiza? Y por más de 25 años que tuve como educador, tengo 33, ya voy para 34, que dejé, y bueno, mi hermana que ha sido maestra, con todo respeto, mi hermana Fer, pero ¿qué pesaba la tiza? No, era un trabajo suave. Bueno, suave, y respeto, y discúlpenme los maestros que están, que yo tomé ya últimamente sí, los muchachitos estaban demasiado canción. Cuando terminé las horas que tenía de matemáticas en el liceo, yo me le vengo porque ya los muchachos ya provocaba, dale otro coco, no, ya no se puede, eso no se hace, ¿verdad? Pero provocaba. Entonces, para evitar eso, yo dije, no, mejor me retiro, me voy, ya tenía 25 años de servicio y eso fue como en el 2015. Entonces, hermano, el trabajo, sí, hay un trabajo más suave, pero está en la traducción de copo, que implica esfuerzo que produce sudor, un trabajo extenuante. Ese es el trabajo en el Señor, hermano. Se dice que el trabajo en el Señor no es un trabajo fácil, hermano. Que lo haya la gente que iba a ser fácil, tú te conviertes al evangelio y todo va a ser color de rosa. No vas a tener problemas, no, no. El que quiera vivir piadoso va a sufrir persecución. Entonces dice un hermano, si usted no ha tenido problemas, si usted no ha pasado por dificultad, oye, revise su vida, porque en las cosas del Señor este, tengo que ser probado como el trigo, ¿sí? Tenemos que, o sea, porque
viene, eso es muy fácil, hermano. Me entrego al evangelio, listo, yo, papayita, todo ese amor, toda esa alegría, y cuando vienen las pruebas, las luchas, wow, pasar por allí, por ese valle de sombra, el que, al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, gloria a Dios. Que la carga es más suave para no hay gloria a Dios, porque no depende de mí, eso sí es verdad, porque yo se las pongo al Señor. Señor, líbrame de esta situación. Señor, no permita que yo le sea infiel a mi esposa. ¿Entiendes? Porque cuántas cosas no pasan. No es el tema, pero te pudiéramos nosotros contar de cuántas cosas me pasaron en educación durante 25 años, hermano. No, pero no es el hecho tampoco. Y usted, cada uno de ustedes en su trabajo, donde están, la tentación, la zancadilla, el pleito, lo que la hermana estaba diciendo, Nivia, hace rato, cuando viene la tentación, y tú te traigo la botella o te traigo cosas. Entonces, bueno, Dios nos ha librado de esto, gloria a Dios. Implica un esfuerzo extenuante, un esfuerzo con sudor. Usted no ve que el Señor Jesucristo de su frente caían como gotas de sudor, pero dice de sangre, porque el Señor allí, cuando fue a orar, Padre, si es posible, pasa de mí este momento. Señor, si tú permites, si tú humanamente, si yo me puedo librar de esta situación, me libro. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre. Y el Señor reconoció que era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hágase tu voluntad y no como yo quiero. Ese es el segundo tiempo, hermano. La dedicación, el esfuerzo, la lucha, hermano. Dentro de la congregación se vive lucha también. No debería, y disculpen, no debería decirlo, pero sí tendríamos que no hablar del trigo y la cizaña. ¿Quién es trigo y quién es cizaña? No, yo no estoy diciendo quién, no, de ninguna manera. Pero ¿cuántos hermanos no han pasado por dificultades, por una situación X, por una situación Y, con un hermano o con un supuesto hermano? Pero me levanto en Cristo, levanto mi cielo, como decía Marino, levanto mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Gloria a Dios. Me levanto en el nombre del Señor. No es quedarme en el camino. Vi al camino, al Gólgota, el Señor Jesucristo cayó, se dobló, pero se levantó, hermano, y siguió porque su mirada está puesta ya. Gloria a Dios. Consumado es. Hizo ese sacrificio por perfecto para ti y para mí. Gloria al Señor. Sin ese sacrificio no pudieses, pero fue de esfuerzo, hermano. No era fácil. El Señor pudo haber mandado, como se lo dijo a Herodes, una legión de ángeles y que en ti no estás, libertarme, no. Y él venció por ti y por mí. Venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Es por ese sacrificio, que toda la gloria sea para él, que nosotros podemos hablar, que nosotros podemos cantar, que nosotros podemos vivir, porque para mí el vivir, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amén, sí. Gálatas. Vivir en Cristo Jesús. Segundo tiempo. Del trabajo de vuestro amor. En amor, hermano. En amor. El trabajo es amor. Pero no un amor fileo. No un amor ero, sino un amor ágape. El amor de Dios. El amor de Dios. Una cosa es decirlo de labio, pero otra cosa es la práctica. Ser hacedor de ese amor. Ser hacedor de ese amor. Y eso implica muchas cosas, hermano. Implica mi carácter, implica temperamentos, implica mis emociones, mis sentimientos en las manos de Dios para que la fe vaya adelante, para que Cristo sea glorificado. Pero como somos seres racionales, entonces se nos va, se nos olvida. Dios permita que nosotros nos centremos para dar gloria al Señor, cristocéntricamente. Del trabajo de vuestro amor, dice allí, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La esperanza que no avergüenza. Cristo viene. Amén. Tenemos esperanza
que este cuerpo débil, lleno de imperfecciones, va a ser transformado. 1 Corintios 15, amén, a la presencia gloriosa de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ya las palabras que a veces se me van, que no debo decirlas, el Señor las va a perfeccionar. Gloria a Dios. Y me disculpan y pido perdón si he sido gravoso. De alguna manera, algunas veces nosotros fallamos y pudiéramos ser más sencillos, pero gloria a Dios, el Señor hace como Él quiere. Del trabajo de vuestra elección, constancia, esperanza, la constancia, ¿verdad? Entonces, esa esperanza se transforma en una constancia perenne, continua, un esfuerzo, una dedicación para Dios. Gracias, hermano, gracias, porque hay hermanos espirituales dedicados a ese trabajo. Yo no pude hablar como espirituales, decía el apóstol Pablo allí a los Corintios, hablé como a carnales, como a niños, odié beber leche y no vianda porque no estaban aptos todavía. ¿Entiendes? El fundamento. Gracias a Dios, hermano, porque los que perseveran en la oración, los que perseveran en el ayuno, los que perseveran en el amor, en la paciencia, en la comunión unos con otros, amén, en mantenernos allí, hermano, porque eso nos ayuda a nosotros también. Si vemos y si no lo practico yo, se pega y tengo que practicarlo humanamente, pero espiritualmente el Señor nos lleva a esa dimensión para la obra del Señor. Porque eso es, hermano, dice allí, vosotros, conocemos, hermano amado, de vuestra elección. La elección que Pedro, en primera de Pedro nos habla, es el libre albedrío. Tú fuiste escogido antes, lo mencionó el hermano Freddy, creo que fue antes de la fundación del mundo, Efesios, para que fuésemos delante de él sin mancha y sin arruga, una iglesia perfecta. Estos hermanos fueron perfectos. En las otras cartas nosotros vemos, si seguimos la lectura hoy aquí en el capítulo 2, vemos cómo el apóstol Pablo habla y dice de esa iglesia que fue aprobada, de esa iglesia que fue, ¿verdad? En el tenuante para presentar defensa del evangelio, y cómo lo ayudó a ellos, no solamente a Pablo, a Timoteo y a Silas también, a Timoteo y a Silas, para que saliesen victoriosos de aquello. Y cómo más adelante no niega allí, no niega que no hay tentación en cuanto a la carne y en cuanto a los deseos placenteros de la vida en lo sexual. También el capítulo 3, 4 nos lo dice. Pero él da gracia de esas debilidades, de que he de glorificarme, me glorificaré en vuestra debilidad. O sea, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque no depende de mí, depende de Cristo Jesús, que me da la fuerza, el vigor, la energía para salir victorioso y dar toda la gloria a Él, al cual se merece por siglos. 3 tiempos en la mano de Dios, hermano. Y prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Anunciemos en abundancia, en defensa del evangelio, para que Cristo en todo sea glorificado. Dios nos bendiga, amén, hermano. Dios nos guarde. Entonces, el obrar, la fe se transforma en obrar en Cristo Jesús. Las obras que abunden, que sobreabunden para la gloria y honra del Señor. Que nuestro trabajo en el Señor sea forzado. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Él nos da esa fuerza. Es la fuerza de Cristo Jesús. Y que la esperanza que no avergüenza es la que nos mantiene firme hasta que Cristo venga y nos vayamos con Él a la gloria eterna. Gloria al Señor. A una iglesia transformada, a una iglesia en la presencia del Señor, recibiendo los premios, las coronas, recibiendo. De repente algunos no van a recibir, pero gloria al Señor, porque otros sí van a recibir, pero nos vamos. Somos salvos por gracia en el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida, ríos de agua viva en el Señor, para el sea toda la gloria. Padre eterno, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, Dios mío, por esta iglesia modelo de Tesalónica que nos enseña, Dios mío, el obrar en Cristo Jesús, que nos enseña el trabajar en Cristo Jesús, Señor, y que nos enseña a tener esperanza, esperanza viva y verdadera en Él, solo en Él, Dios mío, Padre amado, a través del sacrificio hecho en Cristo Jesús una vez y para siempre.
Bendice a cada corazón, bendice a cada hermano, a cada hogar aquí representado en esta mañana, Señor. Perdónanos, Dios, si hemos hablado más de la cuenta, si hemos fallado. Que los hermanos como la iglesia de Berea vayan, Dios mío, de su casa a leer estos mensajes, a redundar, a buscar más allí en tu palabra y que ellos puedan, Dios mío, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo, ser edificados cada día conforme a tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, guárdanos por siempre en Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios me le bendiga, hermano. Dios les guarde.